8:12 de la mañana, hace unos días se anunció la apertura de un consultorio post-COVID en el CEMAFE, aquí en la capital de la provincia. Vamos a saludar a Ariel Ballina, que es el jefe de neumonología del Hospital José María Cuyen. Con él vamos a conversar acerca de esta apertura. Doctor Ballina, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, concretamente para situar a la gente con este consultorio post-COVID en el CEMAFE, ¿quiénes concretamente pueden concurrir? Nosotros en el CEMAFE, que es un lugar donde atendemos habitualmente patología ambulatoria, lo que hacemos desde hace muchos años es tratar de que los pacientes sean derivados desde los centros de salud de referencia. Puntualmente lo que nosotros hacemos en el consultorio post-COVID es atender pacientes que tuvieron la enfermedad y que después de 25 o 30 días de persistir con los síntomas, pueden concurrir al CEMAFE a atenderse. Lo que hacemos habitualmente es los médicos de atención primaria en los dispensarios sacan la consulta y derivan a los pacientes ya con turnos. Bien, primer dato importantísimo, que tiene que venir derivado de un médico para que concurra al paciente. ¿Qué días y en qué horarios va a atender el consultorio allí en el CEMAFE? Estamos tratando de agregar más horarios. Por ahora, martes, miércoles y jueves, a partir del mediodía, esos serían los horarios iniciales. Ahí va a ser atendido por un médico clínico, médicos alergistas, que son planta que tenemos en CEMAFE, y recalcando la atención multidisciplinaria también con psicología y para ver si es necesario derivarlos a kinesiología y a rehabilitación respiratoria, que es una prestación que brindamos desde CEMAFE, que es muy novedosa en el ámbito público y que nos está trayendo muchas alegrías porque los pacientes se ven beneficiados con eso. Desde marzo del año pasado que estamos conviviendo con la pandemia, con el COVID, y todos los días experimentando prácticamente situaciones nuevas de parte de ustedes, los médicos, los profesionales, y de parte de quienes estamos del otro lado, ¿no? Pero le pregunto, ¿cuáles son las secuelas más frecuentes que se encuentran en el post-COVID? Nosotros encabezamos todo esto porque obviamente que las secuelas más importantes tienen que ver con la parte respiratoria, tos persistente, agitación, cansancio extremo, pero ya hemos visto que manifestaciones clínicas hay en todos los sistemas. Entonces lo que es muy importante es hacerlo con una sistemática bien hecha, registrando los síntomas para poder derivar a los pacientes si tienen alguna complicación y alguna secuela rara. En general, la mayoría de las veces es respiratoria y algunas veces cardiológica. Y está bien, esto depende de cada paciente, ¿no? Pero ¿se estima qué proceso, qué tiempo lleva esa recuperación total del post-COVID en un paciente que haya tenido la enfermedad? Al principio, cuando empezó la pandemia, pensamos que eran 3 meses y cada vez que vamos teniendo registros de datos más concretos, vamos viendo que los tiempos se alargan. Si bien la mayoría de la gente se recupera casi un 80% en los primeros 2 meses, hay pacientes que persisten hasta pasados 9 meses los síntomas. Eso es una cosa que es muy importante, este sistema de atención, porque aparte de atender a los pacientes, lo que tratamos de hacer es registrar los síntomas para ir aprendiendo. Bien, ¿y la atención en este consultorio post-COVID tiene que ver solamente con síntomas que pueda tener el paciente, o de pronto pasado una determinada cantidad de días puede concurrir una persona sin tener esos síntomas? Nosotros en CEMAFE lo que hacemos es para tratar de ponerle un marco de atención al programa de atención, es que tengan síntomas. Si no tienen síntomas, nosotros no hacemos un chequeo de rutina porque sería imposible con el número de pacientes que han tenido la enfermedad, no daríamos abasto, ¿no? El sistema tendría que abocarse solo a atender a los pacientes que terminaron la enfermedad. Por eso recalcamos que en este consultorio vamos a atender solo pacientes que tienen síntomas. Las instituciones públicas también cuentan con otros sistemas de atención, de clínica médica, medicina externa, que abarcan ese tipo de pacientes, que son los controles rutinarios que se debería hacer cualquier persona
y nosotros lo que recalcamos es, si no tienen síntomas, que vayan a su médico o que hagan la consulta por clínica médica, por atención primaria, que esos son los médicos que van a poder guiar este tipo de pacientes a ver si requieren algún estudio o si después deben ser derivados a este consultorio específico para realizar los estudios en el caso de que sea alguna excepción y que los pacientes a lo mejor no se den cuenta o no puedan interpretar bien lo que le está pasando y a lo mejor tienen algún síntoma y es mínimo. Bien, los números siempre ayudan y siempre se analizan, ¿no? Digo, ayudan cuando uno ve que van bajando. Los mismos van bajando en estas últimas semanas en cuanto a los contagios, fundamentalmente, no solamente aquí en la ciudad, sino en la provincia en general. ¿A qué se atribuye? ¿A la vacunación? ¿A lo que se denomina la inmunidad del rebaño? La verdad que es difícil de analizarlo. Vieron que en todo el mundo los programas de vacunación parecen exitosos. Estamos muy contentos con el programa nuestro de vacunación. También hay que tener en cuenta que la enfermedad tiene su ciclo biológico de picos y valles y ahora estamos en un valle y eso es una cosa que nos alegra, pero hay que tener en cuenta que pueden aparecer otros picos de la enfermedad. Y eso, la respuesta a la pregunta, es muy difícil de saber hasta que uno no va pasando el tiempo. Yo creo que tiene que ver a las dos cosas, tiene que ver con la vacunación y con el ciclo biológico de la enfermedad. Por eso es muy importante tratar de seguir teniendo una vida habitual, con una conciencia nueva, con un nuevo hábito sobre lo que uno tiene que hacer con respecto a COVID, que es cuidarse, tratar de cuando uno está enfermo tener precaución y hacer consultas, autoaislarse las primeras 24 horas, llamar al 0800, porque vamos a seguir teniendo casos, esto no va a terminar de un momento para el otro, por lo menos eso es lo que viene marcando la realidad a nivel mundial y también a nivel local. Doctor Ballina, ha sido muy amable por este contacto con Buen Santa Fe. Que tenga buen día. Buen día para todos, un abrazo. El doctor Ariel Ballina, que es el jefe de neumonología del Hospital Cuyen, pero hablando en este caso de lo que es el consultorio post-COVID en el SEMAFE.